Buenos días, nosotros somos el grupo 1 y hoy vamos a presentar la actividad 6.2, datos y análisis del primer objetivo. A la luz del primer objetivo, realizaremos una descripción de la configuración y datos de la tarea 1.2, transporte de mercancía, y la actuación de los estudiantes, la contribución a las expectativas de aprendizaje a nivel superior y afectivo, diario del estudiante y del profesor, y finalmente las dificultades que encontramos. Para empezar, recordemos que el primer objetivo se refiere a solucionar problemas en los que se requiere encontrar el valor desconocido de una de las dos magnitudes que se relacionan de manera inversamente proporcional y comunicar y justificar su resultado. En la tarea 1.2, transporte de mercancía, se refiere precisamente a encontrar uno de los valores desconocidos, pero aquí debíamos hacer unas operaciones adicionales para poder concluir los datos iniciales del problema, por lo cual pensamos que tenía una dificultad más alta, pero pues ya lo vamos a describir más adelante. Recordemos que el grafo del primer objetivo es este. En la parte resaltada, pues eran los dos caminos de aprendizaje que esperábamos que los estudiantes siguieran con la tarea 1.1, y con la tarea 1.2, pues esperábamos también que siguieran dos caminos de aprendizaje, pero esta vez el 1.4 y el 1.5. Veamos que el 1.4 de representar los datos del problema con una tabla y plantear una proporción a partir de esta, se repite en ambas tareas. Este mismo criterio, el 1.4, por lo tanto, tiene más errores asociados. Aquí ya vemos el error E32 al que nos referimos en la presentación anterior, que nos hacía falta, pero entonces ya lo incluimos. Los errores de la 1.3 no existen, ya que es de decisión. Entonces, para empezar, vamos a hacer una diferenciación en la ponderación de los criterios de logro por tarea, porque veamos que en el criterio 1.1 la ponderación es del 15% para la primera tarea, debido a que los datos estaban un poco más explícitos, era más fácil de deducir todos los valores de las magnitudes que se relacionaban, mientras que para la segunda tarea había un poco más de dificultad, por lo cual aumentamos este porcentaje, mientras que para el criterio de logro 1.2 teníamos un 25% para la tarea 1, ya que era la primera vez que ellos se enfrentaban una tarea de regla de 3 simple e inversa, y el modelo que tenían a disposición pues era el modelo directo, por lo tanto pues les causaba más dificultad. Y en consecuencia, para la tarea 2, pues bajamos este porcentaje a 20%, debido a que pues ya era la segunda tarea de regla de 3 simple e inversa que afrontaban, y esperábamos pues que fuera un poco más fácil para ellos. Entonces, el resumen de activación de la tarea 1.2 en términos generales, tuvimos una activación total de 68.3%, que es más baja que la primera tarea, con lo cual confirmamos que aumentamos el nivel de dificultad, una activación parcial del 9.2 y una activación nula del 1.7. Sigue existiendo activación, digamos, no activación, por pues, la variedad de caminos de aprendizaje en este caso. Y bueno, diferencias entre las tareas. Pues en el primer criterio, criterio 1.1, que se refiere a identificar los datos de la tarea, vemos que para la tarea 1 obtuvimos una activación total del 95% y una activación nula del 5%, diferente a lo que obtuvimos en la tarea 2, donde la activación total es del 85%, activación parcial del 15% y no hubo activación nula. En este caso, pues vemos que más estudiantes cometieron errores en la tarea 2, pero ya con respecto al criterio 1.2 pasamos de 13 estudiantes que cometieron el error E16, este es el error que más se repite en las dos tareas, pasamos de 13 estudiantes a 5 estudiantes, es decir, respectivamente la tarea 1 a la tarea 2. Esto nos lleva a concluir que pues, los estudiantes ya contaban con más herramientas para solucionar estas tareas de regla de 3 simple e inversa, con lo que pasamos de una activación total del 30% en este criterio al 80% con la segunda tarea en este mismo criterio. Y finalmente, pues como una diferencia también importante, el criterio 1.7, que es el último criterio de este grafo, digamos, tenemos una activación total del 95% frente a una activación nula del 5% en la primera tarea. En la segunda tarea tenemos un 80% de activación total, 10% de activación parcial y también 10% de no activación. En este caso,
pues encontramos unas diferencias entre las dos tareas que vamos a describir un poco más adelante. Ya en cuanto al criterio de logro 1.5, pues queremos resaltar que solamente el 15% de los estudiantes optó por seguir este camino. Este camino se refiere simplemente a plantear directamente la proporción. Entonces, lo que concluimos es que los estudiantes prefieren antes de plantear la proporción, pues hacer la tabla, y esta parte pues ya estaba también contemplada en el criterio 1.4. En el resumen de activación por criterios de logro de las tareas, pues obtuvimos una activación alta con pocos errores por parte de los estudiantes. Los estudiantes incurrieron en 8 de 26 errores en total, según nuestras cuentas, un promedio de activación del 91.1% de los criterios de logro, pues lo cual nos deja pues muy satisfechos. En cuanto a la contribución a los procesos, a las expectativas de aprendizaje a nivel superior, pues encontramos que fue alta en los 3 procesos. Sin embargo, en la de emplear fue un poco menor debido a que la mayor contribución eh, de los criterios de logro, bueno, la mayor contribución a este proceso de los criterios de logro se daba en el proceso, sobre todo en el criterio 1.4. El 1.4 pues fue donde más cometieron errores los estudiantes, y pues entonces se ve un porcentaje menor. Bueno, esta parte es muy importante porque en cuanto a las capacidades matemáticas fundamentales, pues tuvimos media precisamente porque hubo una contribución de 0 al uso de herramientas matemáticas, aunque individualmente en los demás, pues obtuvimos un porcentaje alto. En la parte de los promedios de contribución menores del 50%, pues encontramos un error en las fórmulas de la fila 52 de esta parte, porque realmente la fórmula es exactamente la misma que se escribió acá arriba en la fila, creo que es la fila 49. Sí, en la fila 49. Entonces, ahí hay un error, y es que esa fórmula pues se repite abajo y no refleja realmente estos porcentajes. Sin embargo, al hacer una exploración, pues encontramos que obtuvimos un 10% de activación menor al 50% en el proceso de emplear, relacionado con la capacidad fundamental de representación. Pensamos que esto se debe también a los errores en los que incurrieron los estudiantes en los criterios 1.1 y 1.4, que eran uno de los que más contribuían realmente a este proceso y a esta capacidad. Bueno, en las expectativas afectivas, el promedio, digamos, global fue alto, con porcentajes más bajos en las 2 primeras expectativas, y realmente pues se relaciona con lo mismo, que es em, realmente que hubo una contribución más baja por parte de los criterios 1.1, 1.4 y 1.6 en esta parte. Entonces, pues bueno, observamos esto mismo en ese sentido. Finalmente, pues mm, coincidimos en muchos de los resultados de las percepciones con los estudiantes, salvo aquí en el criterio 1.4, donde los profesores pues dimos una ponderación un poco más baja que los estudiantes, porque creemos que aquí fue donde solicitaron más ayudas, y pues tuvimos esto en cuenta para poder proporcionar pues este puntaje. También en las variables que afectan la motivación coincidimos en 3 de las 6 variables. La diferencia no fue mucha, pero también pensamos que fue por la interacción, la parte más positiva, digamos. Esta parte, finalmente, como para concluir, pues nos lleva a pensar que hay otros factores que afectan este desempeño. Por ejemplo, el estudiante 10 y 11 que vemos en la figura tuvieron un puntaje perfecto en la primera tarea, pero en la segunda no. Y esto se debió a factores ya de poco de actitud de los estudiantes, que también afectan. La estudiante 20 tuvo una activación del 0% en la primera tarea. Esta estudiante no asistió a la primera tarea y la tuvo que desarrollar sola, por lo que nosotros pensamos que es de vital importancia la interacción entre los estudiantes, que ella no tuvo la oportunidad de tener pues debido a la inasistencia, aunque la segunda tarea pues tuvo un 100%. Finalmente, pues estamos satisfechos con los resultados, si está dentro de lo previsto, aunque con algunos cambios que consideraremos posteriormente. Gracias.